Hola hermanos, Dios los bendiga muchísimo. Llegó el momento de predicar la palabra del Señor, ¿sí? Esta semana vamos a ir otra vez al libro de Romanos, al capítulo 3, ¿sí? En este capítulo y a partir de la lectura del día de hoy vamos a encontrar un cambio enorme en aquello que Pablo viene diciéndonos. Porque desde el capítulo 1, a partir del versículo 18, hasta el capítulo 3, hasta el versículo 20, Pablo nos habló de que el hombre tiene una sentencia de muerte sobre sí mismo por ser culpable de haber ofendido a Dios, de haber dejado a Dios y de haberse corrompido buscando su propia gloria y no buscando reconocer al Dios que se revelaba en la creación. Y Pablo, como un fiscal, decíamos, acusó a gentiles y a judíos que todos están bajo pecado. Aquellos que han vivido en ausencia de la realidad de Dios durante toda la vida, o sea, a los que no les importó nada acerca de qué cosa estaba bien y qué cosa estaba mal en la vida. Y también a aquellos que vivieron de manera moralista, esperando por sus actos, sus buenas obras, ganarse el cielo. A todos ellos Pablo les dijo, ustedes están condenados y por eso necesitan conocer el Evangelio de Dios. Y esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Hasta hoy hemos predicado muchas veces acerca de cómo el hombre ha caído bajo el juicio de Dios y cómo ha perdido cualquier oportunidad de justificarse. Y lo último que leímos el domingo pasado, en el capítulo 3, versículo 19, es que la ley acusa al hombre de ese pecado. Y a pesar de que el hombre pueda perseguir la ley tratando de cumplirla, lo único que hace es chocarse una y otra vez con la realidad de que no puede hacerlo. Ningún ser humano puede agradar a Dios a través de sus buenas obras porque Él está impregnado de pecado. El pecado gobierna la vida del hombre y por eso el hombre, cada vez que se acerca a la ley, en vez de encontrar justicia, encuentra maldición. En vez de encontrarse justificado por la ley, aprobado por la ley, lo que hace es encontrar condenación por haber roto los mandamientos que en la ley están escritos. Y esto es lo que dice, lo que leímos el domingo pasado, ¿sí? La última vez que predicamos, porque en realidad el domingo pasado estuvo con nosotros Livio y Eugenia, y el pastor Livio estuvo predicándonos y fue una bendición que agradecemos al Señor, ¿sí? Pero ahora sí, retomando esta lectura del libro de Romanos, vamos a ir a Romanos 3:21 y vamos a leer hasta el versículo 26. Así que toma tu Biblia, que me imagino tenés ahí cerca tuyo, y acompáñame en la lectura, ¿sí? Vamos a leer. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje es un pasaje maravilloso que hoy vamos a predicar hasta la mitad y el domingo que viene vamos a terminar de predicar, porque es un pasaje que comprende, enormes verdades que no vamos a llegar a mencionar en una sola prédica, ¿sí?
En realidad podríamos predicar un año entero de lo que dice este pasaje, porque incluso el mismo Lutero decía que Romanos 3, 21 al 26 era el corazón mismo del libro de Romanos y el corazón mismo de toda la Escritura. Si nosotros quisiéramos resumir el Evangelio, podríamos hacerlo con esta porción de texto del libro de Romanos. Romanos 3, del 21 al 26. Y justamente como tiene tanto contenido y hay tanto aquí, vamos a tratar de dividirlo en dos partes para que vos lo puedas entender mejor y podamos explayarnos un poco más en la explicación. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que está tratando de hacer Pablo acá? Bueno, Pablo está tratando de darle una respuesta al interrogante más grande que se plantea después de todo lo que él nos dijo acerca de la culpabilidad del hombre. Y el interrogante es, ¿cómo puede Dios, siendo perfectamente justo, aceptar en su presencia a hombres injustos, a pecadores, aceptarlos como hijos y todavía mantener intacta su justicia? ¿Está bien? ¿Cuál es el interrogante después de haber visto que el hombre es pecador y que está perdido? ¿Cómo Dios va a aceptar, siendo totalmente justo, a esos hombres y mujeres injustas que han pecado, que se han corrompido, que se han manchado y ensuciado, como hijos en su presencia, manteniendo intacta su justicia, sin mancharse con ellos? ¿Me explico? Nosotros sabemos que los jueces están para condenar a los pecadores, condenar a los malhechores, condenar a los delincuentes, y están para declarar inocentes a los inocentes, a los que no han cometido delitos. ¿Sí? El juez define quién es culpable y quién no lo es. Y esa función debe cumplirla de la mejor forma. Todos esperamos, ¿no?, que los jueces de la nación en la que vivimos sean buenos jueces. Y entonces castiguen con todo el peso de la ley a los culpables y exoneren a los inocentes. Ahora, si pensamos en Dios, debemos pensar en Él como el único juez absolutamente justo por encima de cualquier otro, que jamás tiene por inocente a un malvado, pero que tampoco jamás acusa a alguien que no merece ser acusado. Dios es perfectamente justo. Ahora, este Dios perfectamente justo nos ha tomado a nosotros, pecadores, perversos y malvados, y nos ha declarado inocentes. Nos ha declarado inocentes. Y la pregunta es, ¿cómo Dios ha hecho esto cuando la Escritura ya ha demostrado que somos culpables? ¿Cómo es posible? Y esto es lo que Pablo va a responder en este pasaje. ¿Te estás dando cuenta? Yo tengo que encontrarme con esta pregunta, con este dilema. ¿Cómo Dios va a justificarme a mí siendo yo malo? ¿Cómo puedo tener un lugar en su presencia? ¿Cómo puedo pensar que el día en que yo muera y tenga que partir de aquí, voy a poder vivir en su presencia en paz y en libertad, siendo totalmente injusto y sin ir al cielo a mancharlo todo? Está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque si estoy manchado, todo lo que se acerque a mí se va a manchar con mi pecado. Entonces, ¿cómo puedo ir al cielo yo, a un cielo perfectamente blanco, puro y perfecto y santo, y no manchar todo allí? ¿Cómo Dios va a hacer para congeniar estas dos realidades, mi pecado y su santidad? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, esto es lo que Pablo nos va a explicar. Ahora fíjense que maravillosamente este pasaje comienza diciendo, pero ahora, y ese pero ahora significa que a pesar de todo lo que dijo, a pesar de el juicio que está derramado sobre nosotros, porque fíjense que Él
¿no? A partir del versículo 10, ¿no? En el capítulo 3, a partir del versículo 10, nos dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Esto lo leímos el domingo pasado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Está bien? No hay nadie bueno y todos ellos van a caer bajo el juicio de Dios, ¿no? El versículo 20 dice, por las obras ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. O sea, después de todo esto, Pablo nos dice, pero ahora, o sea, y acá es como que llegamos al final del túnel oscuro, llegamos al final de las tinieblas y empieza a brillar la luz, pero ahora, aparte de la ley. Aparte de la ley. La Escritura nos dice que hay una justicia de Dios que no viene de cumplir los mandamientos escritos en la ley, porque en realidad ningún hombre, ningún ser humano puede cumplir perfectamente desde que nace hasta que muere los mandamientos escritos en la ley de Dios, porque el ser humano por naturaleza es pecador y se va a rebelar contra esa ley constantemente. Y tarde o temprano va a terminar rompiendo esa ley. En realidad, más bien temprano que tarde. Y todo esto nosotros lo sabemos porque así somos nosotros mismos. Alguna vez hemos dicho, ¿no?, que si nosotros le quitamos una pequeña orejita a una hoja blanca, perfecta, y presentamos esa hoja ante quien tenemos delante y le preguntamos si la hoja está sana o está rota, si está completa o está incompleta, la persona, fijándose en ese pequeño trozo roto, nos va a decir que la hoja está rota, aunque en su gran mayoría esté sana. Pero no podemos decir que está completamente sana, porque hay una parte que le falta. Bueno, así es la ley, o es como una cadena. Cuando un eslabón se rompe, no solo se rompe ese eslabón, se rompe toda la cadena. De la misma manera, la ley, cuando un mandamiento es quebrado, toda la ley es quebrada. Yo no puedo decir, Señor, bueno, mira, el 1, el 2, el 3, el 4, más o menos los tengo. El 5 y el 6... en eso he fallado, pero Señor, el 7, el 8 y el 9 y el 10, no, la verdad es que los tengo intactos, enteritos. No puedo tratar de venir al Señor balanceando y diciendo, Señor, mira que las buenas obras o los aciertos en mi vida son más que los desaciertos. Porque el Señor por los desaciertos me tiene que juzgar igual. Y me tiene que condenar igual. Por tanto, la justicia que yo podría alcanzar cumpliendo la ley no puede ser para mí, porque yo no puedo cumplir la ley. Y el problema, evidentemente, no es la ley, sino soy yo. ¿Está bien? Alguien dice, ¿no?, que la ley es un buen capitán, solamente que la carne es un mal soldado. La ley sabe conducirme, pero yo no puedo obedecer a esa conducción. Por tanto, la justicia de la ley en mí nunca va a terminar de cumplirse. Y por eso nosotros necesitamos entender que si vamos a ser justificados, no vamos a ser justificados al cumplir las obras de la ley por esfuerzo personal. Hay una sola manera en que Dios pueda justificarme y es proveyendo la justicia necesaria que espera que haya en mí para satisfacer su carácter. Y lo vuelvo a repetir. La única manera en que Dios puede justificarme es proveyendo Él la justicia necesaria que espera encontrar en mí para satisfacer los requerimientos de su propio carácter, de su propia justicia. En otras palabras, nadie va a entrar al cielo
si no exhibe la misma justicia que Dios tiene. Si no es igual a Dios. Y no se olviden que con este propósito es que Dios nos creó, a su imagen y a su semejanza. Nosotros lo perdimos. Y de esto Pablo nos habló en la primera parte de Romanos. Pero ahora nos dice que hay una manera de alcanzar ese estado del principio, pero no cumpliendo mandamientos, sino, dice aquí, a través de la justicia de Dios antes testificada por la ley y por los profetas. Y aquí es muy importante, la justicia que nos va a justificar no es la de la ley, sino es la justicia de Dios. Es de Él la justicia. Esto es algo que Dios ha decidido poner sobre la mesa a causa de la ineficiencia del ser humano para cumplir la ley. ¿Está bien? Dios ha decidido aportar su justicia. Esta justicia de Dios no nace a partir de Pablo ni de Romanos, ni siquiera aparece con Cristo. Esta justicia ya ha sido testificada. Cuando digo que no aparece con Cristo, estoy diciendo que no fue predicada a partir de que el Señor aparece entre nosotros. Lógicamente, la justicia de Dios es en Cristo Jesús. Pero de esta justicia Dios ya nos había hablado. Ya Dios nos había convencido o nos había tratado de convencer en el Antiguo Testamento. Aquí dice que ya había sido testificada por la ley y por los profetas. Y cualquiera que lee el Antiguo Testamento con atención y con un corazón abierto puede entender que allí el Señor habla de esa justicia que quiere revelarnos. Si ustedes van, por ejemplo, vamos a buscarlo rápidamente, al Salmo 31, versículo 1, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Fíjense lo que dice David acá. Dice, en ti, oh Señor, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. ¿No? Líbrame en tu justicia. Cuando uno piensa en la justicia de Dios, nosotros tenemos que pensar en un Dios que juzga a una persona y le paga de acuerdo a sus obras. ¿Cómo Dios debería tratar a un hombre pecador? Porque ya hemos dicho que todos los seres humanos, David incluido, están catalogados como pecadores. O sea, si yo apelo a la justicia de Dios, la justicia de Dios debiera condenarme. Pero David dice, Señor, líbrame en tu justicia. No dice, por ejemplo, líbrame en tu misericordia. Líbrame, Señor, porque tú eres fiel. No dice eso David. David dice, Señor, yo quiero mirarte de manera en que pueda esconderme detrás de ti, detrás de esa justicia, y que esa justicia me rodee para que yo sea justo. Que esa justicia venga sobre mí y me libre de la condenación. De alguna forma David está viendo que solo Dios puede justificarle. Esto es lo mismo que Abraham vio, y en el capítulo 4 de Romanos Pablo nos va a hablar de Abraham. Pero no es algo nuevo. Tal vez David no sabía cómo iba a ser, porque cuando David vivió, el Mesías todavía no había aparecido. Pero sí sabía David que si había una sola oportunidad de ser justificado, era a través de lo que Dios podía hacer en mí y no de lo que yo puedo hacer. ¿Está bien? La justicia de Dios, no la mía, no la tuya. Y esto es lo que yo necesito entender. Señor, mi justicia es insuficiente. Mis esfuerzos son insuficientes. Pero lo tuyo, lo que tú me ofreces, es lo único que yo necesito para hoy ser aceptado en tu presencia. Que tu justicia me vista para yo presentarme justo delante de ti. Que esta pueda ser nuestra oración
y esta puede ser nuestra expectativa en la vida cuando nos acercamos al Señor. Ahora, recién decíamos, ¿no? La justicia de Dios es la que me puede librar de la condenación. Pero ¿cuál justicia de Dios? ¿Cómo es esa justicia? ¿Dónde está esa justicia? Fíjense, versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios tiene una manera de ser recibida y es por la fe en Jesucristo. La justicia es por la fe, no es por las obras. La justicia que la ley provee es por obras. O sea, yo tengo que hacer lo que la ley me dice para que la ley me declare justo. En ese camino termino cayendo porque no puedo obedecer. Soy básicamente desobediente. Pero en la justicia de Dios, lo que yo debo hacer no es actuar, sino creer. Está bien, ¿no? Yo debo creer para ser justificado. Después voy a actuar. Después voy a hacer. Por creer voy a poner manos a la obra. Pero estamos hablando de cómo ser justificados. Y para ser justificado yo no tengo que hacer nada, simplemente creer. Y aquí aclaro algo, ¿no? Aclaro algo. Porque nosotros hemos pensado muchas veces que creer es un mérito que yo tengo. Y creer no es meritorio. Creer es simplemente venir al Señor a decirle, yo no tengo nada, Señor, y espero que tú me des eso que yo no tengo. O sea, no tengo nada, no tengo obras, no tengo méritos. Vengo simplemente convencido de que puedo encontrar todo esto en ti. Amén. Ahora, fíjense que la salvación entonces depende de la fe. Y de la fe no en Dios, sino en Jesucristo. Hay personas que dicen esto, ¿no? Yo creo en Dios. Yo creo en Dios, por supuesto, pastor. Toda la vida he creído en Dios. Yo confío en Él, yo sé que Él está conmigo. Pero esa fe, hermanos, y disculpen que les diga esto, no nos sirve para ser justificados. La fe necesaria es la fe en Jesucristo, que es Dios, lógicamente. Pero en Dios Hijo yo debo creer. En Jesús el Cristo, el que fue entregado para mi justificación, el que fue una cruz. Yo debo entender que mi fe tiene que estar sobre Él. Sobre Él. Por eso la prédica se llama así, ¿no? Fe en Jesús. Fe en Jesús. Yo necesito creer en Cristo Jesús. No me sirve solo creer en Dios si yo no puedo ver a Cristo. Por eso nuestra prédica tiene que exaltar a Cristo. Tiene que poner en escena a Cristo. Porque solo Jesús, el Cristo de Dios, es quien puede salvarme. Y me voy a tomar un segundo para que vos entiendas esto. Y te lo voy a explicar 1000 veces hasta que te entre en el alma y en el corazón. El Dios Trino decidió que el Dios Hijo, o sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidió que el Dios Hijo venga y se haga como nosotros, se encarne, se humane para llevar sobre él el pecado del mundo. Esa unidad entre Dios y el hombre que está perfectamente representada en Jesucristo, que es todo Dios y todo hombre, porque cuando hablamos de Jesús hablamos del hombre, del que nació del vientre de María. Pero cuando decimos Jesús el Cristo, estamos refiriéndonos al Hijo de Dios encarnado en ese hombre, al Mesías prometido,
No es un Jesús simplemente, es Jesús el Cristo. Y es el Cristo el que tiene que ser el objeto de mi fe. ¿Está bien? El blanco de mi fe. Mi fe tiene que estar apuntada hacia Cristo. Hermanos, la fe sola, la fe, si vos sos alguien de fe, yo, pastor, yo creo, yo tengo mucha fe. Bueno, el punto es en qué tenés fe. Y esto es una respuesta que yo tengo que tener muy clara. Porque hay mucha gente que dice, pastor, yo tengo mucha fe, ore por mí. Yo tengo mucha fe en Dios. Bueno, ¿en qué cosa de Dios tiene fe usted? ¿Para qué tiene fe usted? ¿Sobre qué se apoya su fe? Porque si mi fe no se apoya sobre Jesús, el Cristo, mi fe es inútil. Alguna vez hemos escuchado esto, ¿no? La fe mueve montañas. La fe mueve montañas es una linda frase, ¿no? Para decirle a la gente, mira, no te desanimes, todavía hay una esperanza, tenés fe. Pero la fe en realidad no mueve ninguna montaña. Y esto es una mala noticia, pero que va acompañada de una buena noticia. La fe no mueve montañas. Pero la buena noticia es que Jesús, el Cristo, sí mueve montañas. Dios, ¿no?, en su poder y en su misericordia ha hecho esto maravilloso, que es encarnarse. En un acto de amor tan grande, de compasión tan profunda, que es en realidad inentendible para nosotros, Dios decidió venir y hacerse uno como nosotros. Así de débil, así de necesitado por la debilidad física. Así el Señor se hizo para salvarnos. Y si mi fe no está sobre Cristo Jesús, mi fe es una fe desperdiciada e inútil que no me va a servir para ser justificado. Por eso Pablo dice, la fe que te lleva a la justicia es la que está puesta sobre Jesús. Y dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y esta es otra cosa. Pablo ya ha dicho que todos, los judíos, los gentiles, los que oyeron, los que no oyeron, los de cerca, los de lejos, todos están bajo el pecado. Todos. Y esto es lo que dice el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros hemos sido arrojados, echados fuera de la gloria de Dios. No tenemos ningún tipo ¿no es cierto?, de cercanía con esa gloria, de familiaridad con esa gloria, porque hemos perdido nuestro lugar el día que decidimos dejar a Dios. A pesar de que nos hemos vuelto gente que ha querido robarle esa gloria a Dios. Y muchas veces incluso lo hacemos así, ¿no? Diciendo, pero yo he creído. Creer es una parte, ¿no? Es la parte que yo pongo. No, hermano, la parte que vos ponés no sirve para nada si no fuera porque Cristo hizo lo que hizo. Yo no debo ver la fe como una obra. Porque si yo veo la fe como una obra, entonces la fe depende de mí. Y si la fe depende de mí, mañana yo me puedo encontrar bajoneado en mi fe. Y esto es así porque nos pasa, muchas veces nos pasa que estamos, ¿no?, así como pinchados. Decimos, Señor, hoy estoy dudando de tantas cosas. Y entonces cuando la fe se convirtió en una obra, porque no es un mérito mío, ese día yo termino cayendo. Y ese día yo termino, vamos a decir, cayendo de la justicia de Dios y volviendo a ser condenado por no poder hacer lo que debo hacer. Pero la fe, gracias a Dios, no es una obra mía, sino es una obra de Dios. Dice la Escritura que esto es un don de Dios. La fe nos ha sido dada. Y yo lo único que necesito es tomarla y creer. No es un mérito. ¿Está bien, no? Es la única acción que el hombre hace que no es una obra. para que me entiendan, ¿no? Es lo único que yo puedo hacer que no es una obra mía, sino es algo que en realidad hace Dios. Entonces, esta fe
tiene que estar en todos nosotros, porque todos nosotros necesitamos esa justicia que viene de Él. Cuando dice que para todos los que creen es la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, lo que está diciendo es que todos necesitan esta justicia. Vos la necesitas y yo la necesito. Y no puedo seguir un minuto más de mi vida pensando en que yo puedo hacer algo por mí mismo. Uno de los grandes males del cristiano es sentir que una vez que se convirtió en cristiano, ahora él es capaz de hacer buenas cosas que agraden a Dios. Hermanos, todo lo que hacemos en el Señor es gracias al Señor. Los méritos son de Él. Todo es de Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque Él nos lo permite. Porque la vida de Dios está en nosotros. Y es esa vida de Dios la que produce buenas cosas, no es la nuestra. Yo no puedo decir que he hecho algo. La gracia, y esto es lo que dice Pablo, la gracia de Dios en mí es la que ha hecho lo que ha hecho. Los méritos son de Él y siempre van a ser de Él. Siempre. Yo tengo que entender algo. Mi fe no es una obra, porque me ha sido regalada. Pero esa fe yo no debo malgastarla pensando en que solamente si la coloco más o menos ahí, ¿no?, alrededor del concepto que yo tengo de Dios, va a alcanzar. Yo tengo que colocar la fe en el Hijo, en el Dios Hijo. ¿Está bien, no? Que descendió y se humanó, al que le fue puesto por nombre Jesús cuando era un niño, que nació en Belén, que desarrolló su ministerio en Nazaret, que impactó a la ciudad de Jerusalén, que murió en el lugar de la calavera. Yo tengo que poner la fe en Jesucristo, el que estando muerto resucitó al tercer día, el que ascendió a los cielos, el que está sentado a la diestra del Padre. Si yo no lo miro a Él y me miro a mí, esa justicia se me cae de las manos. Hermano, no te mires a vos como que sos el creyente ahora. Míralo a Cristo. Porque aun cuando estés, ¿no?, bajoneado, si vos podés verlo a Él, tu justicia va a seguir intacta. La justicia de Dios, ¿no?, la que te ha dado, con la que te ha vestido, va a seguir ahí. Y con esto termino. El otro día hablábamos de las ropas que Jacob se puso, las ropas de su hermano, ¿no?, que lo acompañaron a ver a su padre y que le permitieron ser bendecido por su padre. Jacob tuvo que confiar internamente en que esas ropas eran suficientes, aun cuando él sabía que era Jacob y no era Esaú, y se presentó como Esaú, pero él sabía que no era Esaú. Tuvo que confiar en esas ropas, tuvo que mirarse las manos y ver que ya sus manos no se parecían a las suyas, sino a las de su hermano. Tuvo que él mismo oler el olor de las ropas de Esaú para confiar en que era posible recibir la bendición. ¿Me entienden? Nosotros siempre vemos cómo Isaac olió el perfume de las ropas que llevaba Jacob. Nosotros vemos que Isaac era el que tocó a Jacob, pero yo estoy seguro que Jacob, antes de presentarse allí, se tuvo que mirar y tuvo que decir: yo confío en que esta vestimenta, que no es mía, que me ha sido dada, va a ser suficiente. Y hermanos, yo tengo que confiar en que la justicia de Dios es suficiente para mí. La justicia que provee la fe en Jesucristo es suficiente para que yo venga delante de Dios y, a pesar de ser un hombre injusto, sea recibido con misericordia, con amplitud de Dios, con paz, con puertas abiertas de su presencia para mí. Confiemos en el Señor, porque este es el mensaje de hoy. Esta es la mitad nada más, porque todavía queda responder cómo es que Dios
resolvió el problema del pecado del hombre. No lo hemos mencionado, porque no es que Dios bajó el nivel de la ley para que ahora yo pueda aprobar, ¿me entiendes? No es que Dios bajó el grado de dificultad para que a mí me alcance. No hizo eso el Señor. Todavía no lo hemos respondido, lo vamos a responder el domingo que viene. Y yo te pido que estés allí, pero me gustaría que te quedes con esto. Mi fe tiene que estar puesta en Jesús. La fe no es lo importante es el objeto de mi fe. Vos puedes tener una enorme cantidad de fe, pero si tu fe no está puesta sobre quien debe estar puesta, tu fe es inútil. No importa cuánto creas, si no crees en Cristo Jesús, no va a ser útil para la salvación y para que recibas la justicia de Dios. Pone tu fe en Jesús. Pone tu fe en el Salvador y Él te va a vestir de sus ropas, con la que puedas presentarte al Padre y recibir del Padre la bendición. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, en quien confiamos y a quien creemos, porque todos nosotros estábamos destituidos de tu gloria. Todos, Señor. Ninguno de los que, Señor, estamos aquí en esta prédica, incluso a través de internet, podíamos llegar a tu presencia diciéndote que merecíamos que tú nos abras las puertas, porque realmente, Señor, no lo merecemos. Al contrario, merecíamos la condenación y el infierno. Pero por tu gracia, por tu amor, y porque has querido, Señor, tú nos has regalado esa justicia que hoy nos viste de las ropas del Cordero de Dios y nos hace aptos para entrar delante de tu presencia. Señor, esas ropas que nos otorgan la justicia que demanda tu carácter, para que cuando estemos allí seamos como tú eres y volvamos, Señor, al propósito para el que tú nos creaste. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, por la cruz. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén.